Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 4. Capítulo 10. Fueron muchos los motivos que condujeron a Pierre a reunirse de nuevo con su esposa. Pero uno de los principales, por no decir el único, fue que Helene, sus familiares y amigos, consideraban un asunto de gran importancia la unión de los dos cónyuges. Pero Pierre pensaba que nada en la vida es un asunto de gran importancia, y opinaba que su propia libertad y la obstinación en castigar a su mujer no revestían tanta seriedad. El argumento que le convenció, aunque ni siquiera él mismo lo esgrimió, consistía en que a él no le costaba nada acceder y complacer así gratamente a los otros. Para la condesa Elena Vasilievna, para su posición en la sociedad, era imprescindible vivir en casa con un marido, y precisamente uno como Pierre. Por ello, por su parte y por la del conde Vasili, se emplearon todos los medios y argucias posibles para convencer a Pierre, con peculiar insistencia de los más estúpidos. La principal astucia fue emprender la acción a través del gran maestro de la logia, que ejercía gran influencia sobre Pierre. Como hombre que no concedía importancia a nada que fuese cotidiano, pronto accedió, especialmente porque tras 2 años la dolorosa herida sufrida en su orgullo ya había cicatrizado y encallecido. El gran maestro de la logia, al que los masones llamaban benefactor, vivía en Moscú. Los masones se dirigían a él cuando se encontraban en situación embarazosa, y él, a modo de padre espiritual, les daba su consejo, que era recibido como una orden. En el caso que nos ocupa, el gran maestro le dijo a Pierre, quien había llegado a Moscú a propósito para entrevistarse con él, lo siguiente. 1. Al casarse, había contraído la obligación de dirigir a su mujer, por lo que no tenía ahora derecho a abandonarla a su suerte. 2. La falta de su mujer todavía no había sido demostrada, y si lo hubiera sido, tampoco tendría derecho a repudiarla. Y 3. No está bien que el hombre ande solo, y ya que necesita una esposa, no puede tomar a otra que no sea la que ya posee. Pierre se mostró de acuerdo. Helene regresó del extranjero, donde había vivido durante todo ese tiempo, y en casa del príncipe Vasili tuvo lugar la reconciliación. Besó la mano de su sonriente esposa, y al cabo de 1 mes se instaló con ella en una gran mansión en San Petersburgo. Helene había cambiado en esos 2 años. Estaba más guapa y tenía una actitud más tranquila. Hasta el día de su encuentro con ella, Pierre pensaba que estaba en condiciones de unirse sinceramente a ella, pero cuando la vio, comprendió que no era posible. Declinó sus explicaciones. Besó su mano con galantería y organizó en la casa, compartida por los dos, su propia mitad en las habitaciones de techo bajo del 2º piso. A veces, en particular cuando llegaban invitados, bajaba a comer y asistía con frecuencia a las veladas y bailes organizados por su esposa, a los que acudía toda la parte más notable de la más alta sociedad peterburguesa. Como ocurre siempre,
La entonces alta sociedad también se distribuía en varios círculos, cada uno con un matiz diferente, a pesar de que todos se reunían en la corte y en los grandes bailes. Había, sin embargo, un pequeño pero bien definido sector de descontentos por la unión con Napoleón, el de los legitimistas de Joseph Maistre y María Fedorovna, al que pertenecía Ana Pavlovna. También existía en el círculo de M.A. Narishkina, que se caracterizaba por su elegancia mundana, carente de todo matiz político. Luego también estaba el de los hombres de negocios y liberales, con más presencia masculina que el resto: Speransky, Kochubey, el príncipe Andrei. Otro grupo era el de la aristocracia polaca, de A. Czartoryski y otros. Y finalmente estaba el círculo francés del conde Rumianstev y Caulaincourt, favorable a la unión con Napoleón, y donde Helene ocupaba uno de los lugares más vistosos. Frecuentaban sus salones los miembros de la embajada francesa y el mismo Caulaincourt, y también una gran cantidad de gente célebre por su inteligencia y cortesía, pertenecientes a esa corriente. Helene estuvo en Erfurt durante la famosa cita de los emperadores, y de allá trajo esos contactos con los personajes napoleónicos de Europa. En Erfurt gozó de un éxito brillante. El mismo Napoleón, percatándose de su presencia en el teatro, dijo de ella que era un animal magnífico. Era más hermosa y elegante que antes, lo cual no sorprendió a Pierre, pero sí el hecho de que en esos 2 años su esposa hubiera tenido tiempo de adquirir una reputación de mujer encantadora, tan inteligente como bella. Los secretarios de la embajada e incluso el embajador le confiaban secretos diplomáticos, por lo que, en cierto sentido, era poderosa. El famoso Duc de Ligns le escribía cartas de 8 páginas. Bilibin reservaba sus ocurrencias para contarlas primero en presencia de la condesa Besújova. Ser admitido en el salón de la condesa equivalía a un certificado de inteligencia. Los jóvenes, antes de asistir a una de sus veladas, leían algún libro para tener de tema de conversación en el salón. Pierre, que sabía que era tontísima, asistía a aquellas veladas, donde se hablaba de política, poesía y filosofía, con el extraño sentimiento de estupor y temor a que pronto se descubriera el engaño. Experimentaba una sensación semejante a la que debe de sentir un prestidigitador, esperando a cada instante que su truco quede al descubierto. Pero ya fuera bien, porque para dirigir un salón así, precisamente solo hacía falta la estupidez, o ya fuese porque las mismas víctimas hallaran placer en el engaño, éste no se desvelaba, confirmando a Liona Vasilevna su sólida reputación de mujer inteligente y encantadora. Pierre era precisamente el marido que necesitaba una brillante mujer de mundo como ella. Era uno de esos hombres originales y distraídos, un señor importante, que no molestaba a nadie, y que no solamente no echaba a perder la impresión general de aquellas recepciones, sino que, en contraste con la elegancia y tacto de su esposa, contribuía a ponerla de relieve. Pierre, robustecido, había madurado aún más, si cabe, como madura siempre la gente después de casarse, durante esos 2 años, y a consecuencia de su constante dedicación a los elevados intereses masones. Había adquirido involuntariamente ese tono de indiferencia y abandono en medio de una sociedad que no le interesaba. Un tono que no se adquiere artificialmente e inspira un respeto involuntario. Entraba en el salón de su mujer, del mismo modo que a una cantina. Conocía a todos y se afanaba en pasar el tiempo que permanecía en casa del modo menos aburrido posible. En ocasiones, intervenía en alguna conversación interesante y entonces, mascullando, emitía su opinión, a veces sin tacto alguno. Pero la opinión del original marido de la mujer más notable de San Petersburgo estaba ya tan definida que nadie tomaba en serio sus extravagancias.
Había sufrido tanto 2 años atrás a causa del agravio producido por la conducta de su mujer, que ahora evitaba la posibilidad de una ofensa similar. En primer lugar, porque él no era para ella un marido, y en segundo lugar, porque inconscientemente volvía la espalda a todo lo que pudiera proporcionarle la idea de una ofensa semejante. Tenía la firme convicción de que su esposa se había convertido en una marisabidilla, y por ello no podía apasionarse por ningún otro hombre más. Boris Drubetskóy había cosechado muchos éxitos en su carrera y había estado viviendo en Erfurt. A su regreso de la corte allá establecida, se convirtió en un visitante íntimo en casa de los Besújov. Helene le llamaba mi paje y le trataba como a un niño. Le sonreía como a todos, pero a veces le miraba sin esbozar sonrisa alguna. En ocasiones, Pierre tenía la idea de que había algo antinatural en esa amistad protectora hacia un niño imaginario de 23 años de edad, para luego reprocharse a sí mismo su desconfianza. Además, Helene se dirigía sin vacilar a su paje de un modo muy natural. Desde el primer momento, el mismo trato de Boris causó en Pierre una impresión desagradable. Desde que llegó a San Petersburgo y se hizo un habitual de las veladas de aquella casa, Boris mostraba a Pierre un respeto especial, digno y melancólico. Este matiz de deferencia seguro que tiene que ver con mi nueva posición, pensó Pierre, esforzándose por no prestar atención a ese asunto. Pero extrañamente, la presencia de Boris en el salón de su mujer, algo casi constante, actuaba físicamente sobre Pierre. Agarrotaba todos sus miembros y eliminaba su espontaneidad y libertad de movimientos. Es rara esta antipatía, pensó Pierre, y comenzó a permanecer menos tiempo en casa. A los ojos del mundo, Pierre era un gran señor, marido de una mujer célebre, un hombre original e inteligente, un buen muchacho que, aunque no hacía nada, no dañaba a nadie. Durante todo ese tiempo, en el alma de Pierre se iba desarrollando un trabajo interior complicado y difícil, que le revelaba muchas cosas y le conducía a muchas alegrías y dudas espirituales. En el otoño de ese mismo año, acudió a Moscú para entrevistarse con el gran maestro de la orden, Joseph Alexkevich Pozdev, que disfrutaba de la veneración de todos los masones, al que no llamaban de otro modo que benefactor. La cita con el benefactor, durante la cual Pierre se convenció de volver con su esposa, ejerció gran influencia sobre él, y le descubrió muchos aspectos de la masonería. A partir de esa visita, Pierre se impuso como norma escribir en su diario con regularidad. Y esto es lo que escribió en él. Moscú, 17 de noviembre. Ahora acabo de llegar de casa del benefactor y me apresuro a anotar todo lo que he experimentado. Tras conocer a Joseph Alexkevich, por las cartas y los discursos a los que damos lectura en nuestras casas, por el gran título que ocupa entre nosotros y por la veneración que todos sentimos por él, me dirigí a su casa esperando ver un anciano majestuoso, un ejemplo de virtud, y lo que vi fue más de lo que podía esperar. Joseph Alexkevich es un anciano de corta estatura, delgado, pero de esqueleto extraordinariamente ancho, con el rostro arrugado y fruncido, de cejas grises de entre las que brillan sus ojos ardientes. Vive pobremente en una casa sucia. Sufre desde hace años una dolorosa enfermedad de la vejiga, pero nadie ha oído nunca de él una queja o un gemido. Desde por la mañana hasta bien entrada la noche, con excepción de las horas de la comida, la más simple y sobria, se dedica a la ciencia de la introversión, a levantar actas y componer epístolas. Me ha recibido cariñosamente y ha tenido la bondad de decir que me conocía, invitándome a tomar asiento junto a él en el hecho de que está acostado. Con relación a la conversación sostenida sobre mis asuntos familiares, me ha dicho:
la principal obligación del verdadero masón es la perfección personal. Con frecuencia pensamos que, tras habernos deshecho de todas las dificultades de nuestra vida, pronto alcanzaremos ese objetivo. Al contrario, querido mío, solamente en medio de las preocupaciones mundanas lograremos alcanzar los 3 fines principales. Primero, conocerse a uno mismo, ya que el hombre puede conocerse a sí mismo únicamente a través de la comparación con los demás. Segundo, la perfección, ya que solo se obtiene mediante la lucha. Y tercero, lo esencial, el amor a la muerte. Solo las adversidades de la vida pueden mostrarnos su vanidad y ayudarnos así en nuestro amor innato a la muerte o a la resurrección en una nueva vida. Palabras más que notables, por cuanto que Joseph Alekseyevich, a pesar de sus penosos sufrimientos físicos, no está cansado de vivir y sin embargo ama la muerte, para la que considera no estar todavía suficientemente preparado. La conversación discurrió después sobre las actividades de nuestra logia, no aprobando Joseph Alekseyevich nuestros últimos actos. Dijo que la corriente actual de las logias más nuevas se deja arrastrar por la actividad social, cuando el fin primordial habría de ser alcanzar la sabiduría y erigir en nuestro interior el templo de Salomón. Me explicó el significado completo del gran cuadrado del universo, probándome que los números 3 y 7 son la base de todo. Me ha aconsejado dedicarme primero de todo a mi perfeccionamiento, dándome con ese fin esta libreta en la que escribo, y escribiré de ahora en adelante todos mis actos que se aparten de la familia de las virtudes. San Petersburgo, 23 de noviembre. Vivo de nuevo con mi esposa. Ayer nos mudamos a nuestra casa. Me he instalado otra vez en las habitaciones de la planta superior y he experimentado un dichoso sentimiento de renovación. Le he dicho a mi mujer que lo pasado está olvidado, que nunca haré mención a ello y que no tengo nada que perdonar. Le he rogado que haga lo mismo, que no sepa lo difícil que me resulta perdonarla. Me he levantado a las 8. De acuerdo con el horario que me he confeccionado, he leído las Sagradas Escrituras y después me he ido a mi puesto de trabajo. Pierre trabajaba en uno de los comités. He vuelto a la hora de comer. He comido y bebido con moderación, y luego he copiado unas piezas para los hermanos. Al atardecer, he bajado al salón de mi esposa, y he contado a los allí presentes una divertida historia sobre B, y sólo cuando todos ya estaban riendo a carcajadas, recordé que no debía haberlo hecho. Me retiro a dormir con un estado de ánimo tranquilo y feliz. Dios mío, ayúdame a caminar por tus senderos. Primero, a vencer la cólera con la calma y la parsimonia. Segundo, a vencer la lujuria con la abstinencia y la repulsión. Tercero, a apartarme de la vanidad, pero sin deshabituarme de los asuntos de Estado y el servicio, de las obligaciones familiares, de las relaciones con los amigos y de las ocupaciones económicas. Las fechas siguientes en el diario de Pierre muestran que después de desviarse levemente de sus promesas, cumplió durante cerca de una semana con sus votos. En ese tiempo, experimentó un estado de felicidad e incluso entusiasmo, que le obligaba a pensar por las noches y a soñar con ese mismo orden de ideas, de las cuales anotó algunas. Y así, el 28 de noviembre, escribió lo siguiente: He soñado que Joseph Alekseyevich estaba en mi casa, y yo, muy contento, deseaba agasajarle. Me había puesto a charlar incesantemente con unos extraños, y de repente me acordé que eso no podía gustarle, y quise acercarme a él para abrazarle. Pero cuando estuve a su lado, vi que su rostro se había transformado. Estaba rejuvenecido, y en voz baja me hablaba sobre la doctrina, pero tan bajo que me era imposible oírle. Luego salimos todos de la habitación, y ocurrió algo extraño. Estábamos sentados o tumbados en el suelo.
Me decía algo y yo, queriendo mostrarle mi sensibilidad y sin atender a sus palabras, comencé a imaginarme el estado interior de mi alma y la gracia de Dios que me había iluminado. Las lágrimas asomaron por mis ojos y quedé contento de que él pudiera verlas. Pero mirándome con enfado, se levantó bruscamente y cesó de hablar. Eso me intimidó y le pregunté si lo que estaba diciendo se refería a mí, y sin contestarme se mostró muy tierno hacia mí. Y después de improviso nos vimos de nuevo en mi dormitorio, donde hay una cama de matrimonio. Se acostó en un lado y yo, como ruborizándome por el deseo de hacer carantoñas, me eché a su lado. Me preguntó: dígame la verdad. ¿Cuál es su principal defecto? ¿Lo sabe ya? Creo que sí. Turbado por la pregunta, respondí que la pereza era mi principal defecto. Movió la cabeza con incredulidad y yo, más turbado aún, le dije que aunque había vuelto con mi mujer siguiendo su consejo, no era un marido para ella. Discrepó de ello y señaló que no debería privar a mi esposa de mis caricias, dándome a entender que ese era mi deber. Pero respondí que me avergonzaría hacerlo y de repente el sueño se desvaneció. Me desperté y hallé en mi pensamiento este texto de las Sagradas Escrituras. La vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. El rostro de Joseph Alekskevich era joven y radiante. Este mismo día he recibido una carta del benefactor en la que me habla de los deberes conyugales. Otro sueño. Camino entre tinieblas, y de repente unos perros me rodean y me muerden en las piernas, pero sigo mi camino sin temor. Un perro pequeño me clava los dientes en el muslo izquierdo y no me suelta. Intento ahogarle con las manos, y en cuanto me deshago de él, otro perro aún más grande se me echa encima. Me lo quito de encima, y un tercer perro todavía más grande empieza a roerme. Lo levanto, pero a medida que lo hago, el perro se hace más grande y pesado. Entonces, el hermano A.I. me agarra del brazo y me conduce a un edificio para llegar al cual hay que pasar por una tabla muy estrecha. Al pisarla se dobla y se cae, y yo debo pasar por una tapia a la que apenas llego con las manos. Tras grandes esfuerzos, logro arrastrar mi cuerpo de tal modo que los pies quedan colgando por un lado y el tronco por otro. Miro y veo al hermano A.I. en la tapia, que me señala un amplio paseo y un jardín en el que se levanta un magnífico edificio. Me desperté. Oh Dios, gran arquitecto de la naturaleza, ayúdame a librarme de los perros, de mis pasiones y de la última de ellas, que reúne en sí la fuerza de todas las demás. Ayúdame a entrar en el templo de la virtud, del que en sueños he llegado a su contemplación. 30 de noviembre. Me he levantado tarde. Me he quedado largo rato en la cama, entregándome a la pereza. Dios mío, ayúdame y dame fuerzas para que pueda seguir tu camino. He leído las Sagradas Escrituras, pero sin la disposición adecuada. Luego ha venido el hermano Urusov, y hemos conversado sobre la vanidad del mundo. Me ha contado los nuevos proyectos del zar. Empecé a criticarlos, pero me he acordado de los preceptos y palabras de nuestro benefactor. El verdadero masón debe ser un diligente hombre de Estado cuando se requiera su colaboración, y contemplar con tranquilidad aquellas cosas para las que no ha sido llamado. Mi lengua es mi enemigo. Me han visitado los hermanos G, B y O. Habíamos convenido hablar de la admisión de un nuevo hermano. Me imponen las obligaciones de rector, pero me siento débil e indigno. Después hemos pasado a la explicación de las 7 columnas y gradas del templo, 7 ciencias, 7 virtudes, 7 vicios y 7 dones del Espíritu Santo. El hermano O
ha estado muy elocuente. Por la noche ha tenido lugar la admisión. La nueva estructura del local ayuda mucho a la magnificencia del espectáculo. Boris Dubetskoy ha sido el admitido. Yo propuse su admisión y he sido el orador. Una extraña sensación me ha inquietado durante todo el tiempo que hemos permanecido juntos en esa oscura estancia. Sorprendí en mí odio hacia él, que en vano me he esforzado en superar. Por ello, desearía sinceramente salvarlo del mal y conducirlo al camino de la verdad, pero los malos pensamientos sobre él no me abandonaban. Se me ha ocurrido pensar que el fin de ingresar en nuestra hermandad consistía solamente en el deseo de acercarse a la gente importante que se encuentra en nuestra logia. Aparte de preguntarme varias veces si NN y SS figuraban en nuestra logia, y de, según he observado, no ser capaz de sentir respeto por nuestra sagrada orden y estar demasiado ocupado y satisfecho con su persona física como para desear mejorar su espíritu, no tenía motivos para dudar de él. Pero no me ha parecido sincero, y todo el rato que he permanecido a su lado a solas en ese oscuro local, creo que se reía con desprecio de mis palabras, y le había atravesado gustosamente el pecho desnudo con la espalda que blandía y tenía apoyada en él. No podía hablar con elocuencia y comunicar con franqueza mis sospechas a los hermanos y al gran maestro, gran arquitecto de la naturaleza. Ayúdame a encontrar el camino de la verdad que me ha de sacar del laberinto de la mentira. En la comida he sido inmoderado y he rehusado uno de los platos, pero sin embargo me he hartado de beber. Así que me he levantado de la mesa con sensación de pesadez y somnoliento. Después hay un salto de 3 días y escribe lo siguiente. He tenido una conversación larga e instructiva a solas con el hermano I. Me ha revelado muchas cosas, aunque yo no fuera digno de que lo hiciera. Adonai es el nombre de aquel que ha creado el mundo, y Elohim es quien lo gobierna. El tercer nombre, que no puede citarse, significa todo. Las conversaciones con A me fortalecen, iluminan y confirman en el camino de la virtud. Ante él no existe lugar para la duda. Veo clara la diferencia entre el pobre estudio de las ciencias sociales y nuestra santa doctrina que lo abarca todo. Las ciencias humanas dividen todas las cosas para comprenderlas, lo matan todo para estudiarlo. En la santa ciencia de la orden, todo está unificado y comprendido en su totalidad y en su vida. La Trinidad, los 3 principios de las cosas, son el azufre, el mercurio y la sal. El azufre tiene las cualidades del óleo y del fuego. Unida a la sal, con su fogosidad despierta en ella el ansia, mediante la cual atrae al mercurio, lo atrapa y retiene, y juntos producen los diversos cuerpos. El mercurio es la esencia líquida y volátil del espíritu. Cristo, el Espíritu Santo, Él. Sigo igual de perezoso y tragón. He recordado los preceptos de contenerme al final de la comida, cuando ya era tarde. He mirado a María Mijailovna con pensamientos lascivos. Señor, ayúdame. 4 de diciembre. Ha tenido lugar una logia magistral entre amigos. Se ha descrito el sufrimiento de nuestro padre Adoniram. Lo he escuchado, y como la primera vez que tuve conocimiento de ello, me han asaltado las dudas de si realmente existió, o si es una alegoría con significado propio. He expuesto estas dudas al hermano O, y me ha dicho que se debe esperar pacientemente a la revelación de más secretos que aclararán más cosas. Hoy he pasado la tarde en la parte de la casa de la condesa, mi esposa. No puedo superar la aversión que siento por ella. Conversé apasionadamente con NN sobre lo vano e insignificante, y me he burlado con maldad de los senadores. He cenado en exceso, así que he tenido malos sueños durante toda la noche. 7 de diciembre.
Se me ha ordenado organizar y presidir la mesa de la logia. Que Dios me ayude a organizar todo satisfactoriamente. He convencido al príncipe Andrei para que venga. Le veo poco y no puedo seguirle. Está muy atraído por la lucha mundana, y confieso que con frecuencia siento envidia, aunque mi participación habría de concernir preferentemente a mí. Ha venido a visitarme y me ha hablado con orgullo de sus logros. Está contento de sus éxitos, tanto en la instauración del bien como en su victoria sobre los que considera sus enemigos. Me he esforzado en prepararle para la solemne reunión de hoy, y me ha escuchado con dulzura y atención, pero siento que no puedo penetrar en su alma como hace el benefactor en la mía cuando habla conmigo. El príncipe Andrei pertenece a los masones fríos, pero honestos. Todos ellos, según mis observaciones, se dividen en 4 categorías. A la primera pertenecen los raros genios como el benefactor, que han asimilado completamente las verdades sagradas en las que el largo camino recorrido sostiene su empresa de recorrer el resto. Para ellos hay menos misterios que conocimientos, los cuales han vertido en su vida con la doctrina sagrada, y sirven de ejemplo a la humanidad. Hay pocos masones de este tipo. A la segunda clase pertenecemos nosotros, los que buscamos, vacilamos, cedemos y nos arrepentimos, pero que buscamos la luz verdadera del autoconocimiento y erigir un templo interior. A la tercera categoría pertenecen las personas como mi querido amigo Volkonsky, O.B. y muchos otros. Estos masones miran con indiferencia nuestro trabajo sin esperar de él ningún logro, aunque no le suscite dudas. Son gente que solamente consagra a nuestra actividad una pequeña parte de su alma. Se comportan como el príncipe Andrei porque se les invita y porque, aunque tampoco ven toda la luz de Sion, no ven sino lo que hay de bueno en la masonería. Son hermanos fieles, pero perezosos. La última categoría la conforman los que, ingresan en la hermandad sagrada por el único motivo que está de moda y porque en la logia hacen sus contactos necesarios para conseguir sus objetivos mundanos entre la gente célebre y de renombre. Son muchos los de esta clase, y el joven Drubetskoy se inscribe en ella. La logia ha discurrido felizmente y con solemnidad. He comido y bebido en abundancia. Después de la comida, no pude dotar a mis respuestas de la claridad necesaria, hecho del que muchos se han percatado. 12 de diciembre. Me he despertado tarde. He leído las Sagradas Escrituras, pero sin sentir emoción. Después he salido un rato a pasear por la sala. Quería meditar, pero en su lugar, la imaginación me ha rememorado un hecho ocurrido hace 4 años. El vizconde francés, después de mi duelo, tuvo la insolencia de despedirse de mí y desearme buena salud y paz de espíritu. En ese momento no contesté nada. Ahora he recordado todos los detalles de ese encuentro. En mi interior le dije las cosas más atroces e hirientes. Volví en sí y deseché esa idea solo cuando me vi descompuesto por la cólera, pero no me he arrepentido de ello lo suficiente. Después ha llegado Boris y ha empezado a contar diversas aventuras. Me he mostrado descontento con su visita desde el primer momento y le he dicho algo desagradable. Ha replicado y he montado en cólera. Le he calumniado con un cúmulo de groserías y hasta brusquedades. Esta vez no ha replicado y no he caído en la cuenta hasta que ha sido tarde. Dios mío, no sé comportarme con él. La causa es mi amor propio. Me creo superior a él. Y eso me hace peor que él, pues él se muestra condescendiente con mis groserías, y yo, por el contrario, le desprecio. Dios mío, concédeme que en su presencia pueda ver mejor mi bajeza y actuar de manera que le sea útil. Me he echado una siesta después de la comida, y mientras me adormecía, he podido oír una voz clara que me decía al oído izquierdo:
Es tu día. Tuve un sueño, tras el que me desperté con el alma radiante y el corazón estremecido. Soñaba que estaba en el sofá grande de mi casa de Moscú y que Josif Aleskevich entraba por la sala. Enseguida me di cuenta de que había concluido en él el proceso de regeneración y salí a su encuentro. Le beso las manos y me dice: ¿Te has percatado de que ahora tengo otra cara? Le miré y sin dejar de abrazarle, y vi que su rostro era el de un joven, pero no tenía cabello, y sus rasgos eran completamente diferentes. Le dije: le habría reconocido aunque me hubiera encontrado con usted por casualidad, pensando al mismo tiempo: ¿he dicho la verdad? De repente se tumbó como un cadáver, para después poco a poco volver en sí y entrar conmigo en el despacho, sosteniendo un gran libro escrito por él. Puso el libro sobre la mesa y comenzó a leer. Le dije: lo he escrito yo, y me respondió con la cabeza afirmativamente. Yo también leía mucho de ese libro, y todo lo que leía eran fines concretos. De todas estas ideas que he tenido en sueños, compondré un discurso que tendré el honor de leer en la logia. 26 de diciembre. Hace tiempo que no he hecho un vistazo ni a esta libreta ni a mi alma. Me he entregado por completo a la vanidad y a todos mis vicios, que prometí lisonjeramente eliminar. Ayer comprendí a qué vorágine del mal me ha conducido esta despreocupación. Me horroricé y volví en sí. Han llegado a San Petersburgo los Rostov, antiguos conocidos míos. El viejo conde es una excelente persona. Encontrándomelo en casa de N, me invitó a la suya y hace ya 2 semanas que les visito a diario. Solo ayer comprendí por qué lo hago. Natalia, su hija menor, posee una voz magnífica y un aspecto fascinante. Le marqué las notas, escuché su canto, le hice reír y hablé con ella incluso de temas importantes. Es una chica que lo comprende todo. Pero ayer por la tarde su hermana mayor dijo de broma que 5 años antes, cuando estuve de visita en Moscú con motivo de su santo, la pequeña Natalia se enamoró de mí. Al escuchar estas palabras, me turbé tanto que me sonrojé y sentí que las lágrimas casi asomaban en mis ojos. Sin tener nada que decir, me levanté, notando sin embargo que ella también se había sonrojado. Esta circunstancia me obligó a adentrarme en mis sentimientos y a horrorizarme a lo que me exponía. La pasada noche tuve un sueño en el que alguien me muestra un gran libro, como un códice alejandrino. Todas las páginas estaban ilustradas con magníficos dibujos que representaban las aventuras del alma con su amante. También vi a una hermosa doncella de ropaje transparente y cuerpo diáfano que estaba posada en las nubes. Me pareció entender que esta doncella no era otra que la condesita Rostova, y al mismo tiempo representaba el cantar de los cantares. Al mirar a estos dibujos sentía que hacía mal, pero no podía apartar mi vista de ellos. Dios mío, ayúdame. Si esto es lo que quieres, que se cumpla tu voluntad. Pero si yo mismo lo he provocado, enséñame qué hacer. Mi depravación acabará conmigo si me abandonas del todo. A últimos de diciembre, Pierre dio lectura durante la reunión solemne de la logia de segundo rango a su discurso sobre los medios para difundir la verdad pura y el triunfo de la voluntad. Este discurso no solo causó una fuerte impresión en la logia, sino también preocupación. Besújov se encontraba en tal estado de tensión durante su alocución y hablaba con tal ardor, con las lágrimas casi asomándole en los ojos, que transmitió sus sentimientos a muchos de sus sinceros hermanos y provocó el recelo en otros, que veían intenciones peligrosas en sus palabras. Hacía tiempo que no tenía lugar una reunión tan agitada. Se formaron grupos.
Muchos rebatían y culpaban a Pierre. Le criticaban por su iluminismo. Otros muchos le apoyaban. El gran maestro, que presidía la logia, acabó la discusión con la decisión de enviar el contenido del discurso a las altas instancias para que fuera sometido a debate, y hasta entonces cerrar el asunto y dedicarse a los trabajos habituales. Pierre no pensó en modo alguno estar tan plenamente convencido de sus palabras hasta que leyó el discurso y halló desacuerdo. Por primera vez, los hermanos advirtieron sorprendidos una pasión y energía en Besújov que no esperaban. Se olvidó de los ritos convencionales, interrumpió a todos y gritó y enrojeciendo llegó a un estado de entusiasmo que le causó un gran placer. El gran maestro amonestó a Besújov por su vehemencia y por haber propiciado que la pasión, y no solo el amor hacia las virtudes, dominase la disputa, hecho que Pierre no podía dejar de reconocer. En lugar de volver a casa después de la logia, Pierre fue a visitar al príncipe Andrei, al cual no había visto desde hacía largo tiempo. La infinita diversidad de mentalidades que hace que ninguna verdad se presente por igual a dos personas distintas sorprendió a Pierre por primera vez en esa reunión. A pesar de la fuerza de sus convicciones, Pierre no pudo convencer completamente a nadie con sus ideas. Cada uno le entendía a su manera, con limitaciones y cambios, mientras que la principal exigencia de las ideas consiste en transmitirlas exactamente como uno las comprende. El príncipe Andrei se encontraba en casa ocupado con su trabajo. Atendió atentamente al relato de Pierre sobre lo sucedido en la reunión de la logia e hizo algunas objeciones. Cuando Besújov concluyó, se levantó y comenzó a andar por la habitación. Todo esto es magnífico, amigo mío, la verdad. Sería un fervoroso hermano si creyera en la posibilidad de todo ello, dijo el príncipe, mirando con ojos brillantes a Pierre. Pero nada de esto tendrá lugar. Para acometer semejante transformación es imprescindible tener el poder, y éste solo está en las manos del gobierno. Y para paralizarlo, tenemos que colaborar con él, especialmente con un gobierno como el nuestro. Sí, pero el gobierno es accidental, dijo Pierre, y las fuerzas y actividades de la orden son eternas. Un hombre como Speransky es ahora accidental. No Speransky, respondió el príncipe Andrei, sino el zar. Lo principal es el tiempo y la instrucción. ¿Por qué habla con tanto desprecio de Speransky?, preguntó Pierre. Speransky. Un error menos, querido mío, dijo el príncipe. Speransky es un tunante, un pelo más listo que el resto de la gente. Querido mío, dijo Pierre con tono de reproche, un alma de casta. No, nada de alma de casta. Le conozco. No se lo he dicho a nadie, ni lo voy a hacer. Es mejor que Arakchev, pero no es mi héroe. Speransky. No. ¿Qué hay que decir? No es él el que pueda hacer algo, sino las instituciones que necesitan tiempo y se forman con la gente, con todos nosotros. No comprendemos el tiempo que nos ha tocado vivir. Es uno de los más grandes fenómenos de la historia. El mismo zar limita sus propios poderes y otorga derechos al pueblo. Está bien que no lo entiendan los ancianos, pero ¿cómo no podemos sentir nosotros lo que se está haciendo ahora? Es algo mejor y de más importancia que cualquier hazaña bélica. Hace unos días, el Consejo Estatal abrió sus sesiones como corporación del Estado. Los ministros rinden cuentas públicamente. Los asuntos financieros se anuncian al pueblo. Hoy o mañana se aprobará el proyecto de la abolición de la servidumbre. ¿Qué más se puede desear? ¿Qué más hace falta? Sí, es magnífico, dijo Pierre, pero reconozca que existe otra parte de nuestra alma que no se contenta con esto, a la que solo nuestra sagrada hermandad apoya y alumbra. No comprendo cómo usted puede ser un hermano tan frío. No soy un hermano frío, especialmente ahora. Sé que vuestra orden es una de las mejores instituciones del mundo, pero eso es poco para la vida. Pierre guardó silencio. ¿Por qué no se casa?
preguntó. He pensado que necesita casarse. El príncipe Andrei sonrió en silencio. Bueno, dijo Pierre. Vaya ejemplo que soy. Me casé siendo un chiquillo. Por cierto, en esencia, Helene no es una mala mujer. En esencia. El príncipe Andrei sonrió con dulzura y alegremente se acercó a Pierre, dándole unas palmaditas. Lamento muchísimo que nos hayamos visto tan poco, dijo. Desconozco por qué siempre actúas en mí de modo tan estimulante. Es mirar tu cara y me siento alegre y joven. Cásese, repitió Pierre con una sonrisa radiante, mirando al príncipe. En ese preciso instante se le ocurrió con quién tenía que casarse el príncipe Andrei. Había una muchacha. ¿No conocía otra mejor? Digna para su mejor amigo. Se trataba de Rostova. A Pierre le pareció que ya había pensado antes en ello, y solo por este motivo la amaba. Debe de casarse, y sé con quién, dijo. El príncipe Andrei enrojeció extrañamente al oír estas palabras. Sus recuerdos sobre el roble y las ideas relacionadas con él aparecieron repentinamente. María también quiere casarse, dijo. Está aquí su amiga, Julie Kornakova. ¿La conoces? La conozco. Pero no es ella, contestó Pierre. No le deseo un matrimonio por sentido común. Quiero que reviva. Conozco... No, amigo mío. No debo pensar en ello, y no lo hago. ¿Qué tipo de marido sería? Enfermo y débil. Mi herida se abrió de nuevo hace unos días, y Viliux me envía de nuevo al extranjero. ¿Va a asistir pasado mañana al baile organizado por Lev Kirilovich? Preguntó Pierre. Sí, iré.